Bueno, en honor al tiempo voy a arrancar con la clase de hoy, lo que sería la parte del cálculo de desplazamientos, utilizando eh, el trabajo virtual, ¿verdad? Un segundito, voy a chequear, sí, está todo bien, ok. Entonces, el cálculo de desplazamientos utilizando el trabajo virtual, dentro de lo que es estructuras 2 en el video de introducción y probablemente también en la teoría ya habrán visto la deducción de la fórmula que se utiliza, ¿verdad? Hoy simplemente la vamos a ver reflejada en un ejercicio resuelto, entonces vamos a pasar con el siguiente ejercicio, ¿verdad? Calcular para el estado de carga mostrado el desplazamiento vertical del nodo 3. La clase anterior habíamos dicho de que por el momento íbamos a mantener un estado o una hipótesis de carga virtual como una fuerza unitaria, ¿verdad? La razón por la cual hicimos eso es porque las fuerzas unitarias son las que vamos a estar utilizando para calcular los distintos desplazamientos en las estructuras isostáticas que vamos a ver, ¿verdad? Donde se va a usar la siguiente analogía utilizando justamente el concepto de trabajo virtual, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un trabajo virtual, el método que habíamos visto en estática era dar eh, un grado de libertad unitario, ¿verdad? En el lugar en el cual se deseaba dar ese desplazamiento infinitesimal, ¿verdad? O un grado de libertad infinitesimal, es decir, quitar una restricción, ¿verdad? Suprimiéndola con la imposición de una fuerza unitaria, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es justamente lo mismo. Vamos a decir que si lo que queremos es, por ejemplo, un desplazamiento vertical en un nodo cualquiera, vamos a poner una fuerza vertical unitaria. Si queremos un desplazamiento horizontal, vamos a colocar una fuerza horizontal unitaria, ¿verdad? Entonces, eso implica que, y si queremos obviamente un giro relativo, ¿verdad? Vamos a necesitar justamente tener todo eso bien establecido, ¿verdad? En el sentido de que todo tiene que ser, ¿cómo es que se dice? Compatible. Si quiero un giro, arbitro un momento unitario. Si quiero un desplazamiento, arbitro una fuerza unitaria en la dirección del desplazamiento que estoy queriendo, ¿verdad? Y esas fuerzas unitarias van a componer lo que nosotros vamos a denominar, o lo que denominamos la clase pasada, como el estado virtual o la hipótesis virtual, ¿verdad? Que básicamente sería un estado de carga con una única carga unitaria, donde las reacciones son virtuales, que se va a utilizar para justamente aplicar el teorema del trabajo virtual, ¿verdad? Y ese desplazamiento que vamos a quitar va a ser producido por un estado real de cargas, ¿verdad? Que es el que vemos acá. O puede ser cualquiera genérico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el desplazamiento o el giro que produce un estado de carga? Combinando los dos estados. Es decir, saco los diagramas y las reacciones que produce el estado real y los combino con el estado virtual de carga, ¿verdad? A conveniencia con el desplazamiento que estoy queriendo calcular, ¿verdad? Entonces tengo esta estructura, hacemos el despiece de las reacciones totales, ¿verdad? Ya sea la interna y la externa, ¿verdad? Como vemos acá, este sistema está completamente, esta carga distribuida está actuando solamente sobre las vigas, en este caso 1 al 4, y el resto son reticulados, es decir, de que las barras del 5 a 9, ¿verdad? Son, oh, perdón, esto debería ser 5, ¿verdad? 5 al 9 son completamente reticulados o barra de dos fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta rótula que está acá en realidad no está rompiendo la continuidad entre la barra 1 y 2, sino que simplemente está encima, ¿verdad? Quiere decir de que simplemente hace contacto, no así, eh, no actúa como una especie de eh, división entre la barra 1 y la barra 2, digamos, como es el caso de esta rótula que está en la barra 3, que sí divide la continuidad de la barra 2 y 3, ¿verdad? Y acá vemos que esta barra 7 en realidad llega a esta rótula, ¿verdad? No es que están, digamos, empotradas con la barra 1, idem para las barras 8 y 4, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que como no tiene cargas
en sus tramos, ninguna de estas barras del 5 a la 9. Entonces todas estas barras son barras de dos fuerzas, ¿verdad? Entonces vemos que solamente las reacciones externas serían esta x1, x2 y x3 que tenemos acá, y el resto son todas barras de dos fuerzas, ¿verdad? También se podía haber calculado las reacciones internas que se producen en esta rótula, pero eso ya depende de la persona que desee, o sea, que esté realizando los cálculos, ¿verdad? Porque en realidad, como este sistema es completamente simétrico, yo solamente necesito calcular una mitad y los diagramas y las reacciones van a ser completamente iguales, ¿verdad? Entonces yo no necesito realmente quitar lo que pasa en este extremo, ¿verdad? Lo siguiente es ya establecer justamente las ecuaciones de equilibrio, cosa que no vamos a ver en detalle porque no es lo que corresponde el día de hoy. Lo que corresponde el día de hoy es justamente cómo calcular los desplazamientos, ¿verdad? Entonces vamos a ver los datos de entrada en el Scilab primero que nada, ¿verdad? Primero es el número de barras. Estas funciones ya las definimos la clase pasada, ¿verdad? Entonces el número de barras tenemos que son 9 barras. Después tenemos número de reacciones. Habíamos visto acá que son 1, 2, 3. Tenemos 4. Tenemos 5, 6, 7 y 8 reacciones en total. Entonces tenemos 8. Número de estados reales, consideramos que esta carga distribuida y esta carga vertical actúan en una sola hipótesis de carga, por eso la hipótesis o estado real es igual a 1. Y tenemos un estado virtual porque solamente nos está pidiendo un desplazamiento vertical, entonces solamente vamos a necesitar, mejor dicho, una fuerza unitaria acá vertical en esta misma dirección, ¿verdad? Donde está esta P de valor unitario para calcular el desplazamiento vertical en el nodo que lo quiero calcular, ¿verdad? O sea, si me pedía, por ejemplo, el desplazamiento vertical del nodo 2, en lugar de colocar la fuerza unitaria vertical en el nodo 3, la colocaría justamente en el nodo 2, ¿verdad? Lo siguiente son los datos geométricos, ¿verdad? La clase pasada estos datos no eran necesarios porque solamente íbamos a calcular las reacciones, ¿verdad? Entonces no eran tan necesarias. Pero como en este caso vamos a utilizar el teorema del trabajo virtual, estos datos sí son necesarios porque entran justamente dentro de las integrales, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco, vamos a adelantar un poco, ¿verdad? Y vamos a ver justamente este principio de trabajo virtual y su aplicación matricial, ¿verdad? Entonces nosotros decimos de que hay un estado virtual y un estado real, ¿verdad? De carga. Y lo que nosotros tenemos que establecer es que el trabajo interno del sistema sea igual al trabajo externo. Eso implica que eso es una ecuación de igualdad energética, no necesariamente de igualdad mecánica, ¿verdad? Entonces, estos dos términos que están acá vamos a obviar por el momento, ¿verdad? Porque son cosas que vamos a ver en la clase que viene. Entonces vamos a quedarnos solamente con este. El principio del trabajo virtual lo que considera es el mismo sistema estructural en dos estados de carga. Uno sometido a una fuerza unitaria y otro sometido a las fuerzas reales, ¿verdad? En ambos casos, las deformadas son iguales. La diferencia es el estado de carga, ¿verdad? Y en el lugar donde yo quiero calcular ese desplazamiento delta, siempre hay una fuerza paralela, unitaria, ¿verdad? Que vendría a ser esta P virtual que se ve acá. ¿Por qué? Porque justamente lo que estamos tratando es de sacar el trabajo que realiza esa fuerza con ese desplazamiento, ¿verdad? Entonces el trabajo que realiza es esa fuerza por ese desplazamiento. Por eso es importante de que la fuerza sea paralela al desplazamiento en este caso, ¿verdad? Lo siguiente, estos dos primeros términos vamos a obviarlo también por el momento y vamos a trabajar solamente con lo que ocurre en el estado interno, ¿verdad? Internamente, para los dos sistemas estructurales o de carga, mejor dicho, en ambos casos tenemos un estado real y un estado virtual donde se van a producir indefectiblemente reacciones y esfuerzos internos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener una normal real producida por los estados de cargas reales. Vamos a tener una cortante real, una cortante virtual. Vamos a tener un momento flector real y un momento flector virtual, ¿verdad?
Y lo que nosotros veníamos diciendo como combinación de carga es justamente la multiplicación dentro de una integral a lo largo de justamente esa geometría, ¿verdad? Todo esto que le estoy explicando está mucho mejor explicado en el video de introducción que en teoría debería haber sido visto ya para la clase de hoy, ¿verdad? Esto es simplemente un repaso de esos conceptos. Entonces, tengo la normal real por la normal virtual dividido EA, que es justamente el factor de rigidez que influye dentro de la normal a lo largo de una integral que va dentro de la longitud de la barra, ¿verdad? Y luego tengo la combinación del momento flector real con el momento flector virtual a lo largo de justamente esa rigidez que tenga la barra para la flexión, ¿verdad? A lo largo de su longitud. Esto también vamos a ignorarlo por el momento porque esto es para apoyos elásticos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la cortante? Para la mayoría de los ejercicios que vamos a ver, salvo los que son de piso plano, la mayoría de los pórticos, como trabajan en un estado de cargas, digamos, paralelo con el sistema estructural, las deformaciones que se van a producir por cortantes son insignificantes prácticamente en comparación con estas dos, ¿verdad? Incluso la normal a veces es insignificante, salvo el caso en el que se tengan reticulados o barras de dos fuerzas, ¿verdad? Entonces, vamos a despreciar los efectos de cortante y solamente vamos a trabajar con los efectos de flexión y de normal, ¿verdad? La traducción de todo esto al sistema de Scilab es justamente esto. Esta R que vendría a ser la P unitaria ya por delta, ¿verdad? Esta R. Todo este término sería esto, que como les dije vamos a ignorar por hoy. Y luego tendríamos que todo esto que está acá lo vamos a cargar dentro de matrices, ¿verdad? Porque justamente el Scilab está trabajando con matrices, ¿verdad? Y esto se va a llevar con una matriz V mayúscula traspuesta por Q sub 0 más D por Q sub 0 mayúscula por L por delta S. Esta V mayúscula traspuesta corresponde justamente a una matriz, ¿verdad? Que contiene todos los estados de deformación en el sentido de esfuerzos internos virtuales, ¿verdad? Tanto de normal como de momento flector. Q sub 0 minúscula viene a ser un estado de deformaciones iniciales que vamos a ver recién la clase que viene, que corresponde a los estados de carga de casos de errores de montaje o temperatura, ¿verdad? Que no vamos a ver hoy, que es todo esto que está acá. Más D por Q sub 0. D es una matriz que contiene justamente los factores de rigidez, pero más que nada se le llama matriz de flexibilidad por el hecho de que contiene 1 sobre EA y 1 sobre EI, ¿verdad? Entonces es más una matriz de flexibilidad que es la inversa de la rigidez, ¿verdad? Y Q sub 0, ¿verdad? Mayúscula, que es el último término, que corresponde justamente a una matriz idéntica a la D en orden, ¿verdad? Pero que contiene, en vez de la normal y momento flector virtual, contiene la normal y el momento flector del estado real de carga, ¿verdad? L por delta S justamente para determinar de que delta S es un incremento infinitesimal que va a lo largo de una longitud. Y esto es un poco diferente a como está escrito acá por la razón que vamos a explicar en unos momentos, ¿verdad? Como no tenemos o no vamos a trabajar con estados de carga iniciales de temperatura ni errores de montaje, hoy esta Q sub 0 no resulta necesaria, ¿verdad? Entonces queda, toda esta operación queda así simplemente, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá de que justamente entonces necesitamos los datos de longitud, necesitamos los datos de, en la D vamos a necesitar EA y EI, ¿verdad? Entonces todos esos datos los tenemos que cargar. Y acá vienen los primeros datos geométricos necesarios, ¿verdad? Tenemos que cargar las longitudes de las barras, el ancho de la sección, la altura de la sección para poder calcular justamente el área y la inercia. Y después tenemos que cargar los módulos de elasticidad, ¿verdad? Acá tenemos que nos dicen que las vigas del 1 al 4 tienen sección de 30 por 50, ¿verdad? Siempre la sección menor, o sea, la longitud menor en este caso, va a corresponderse al ancho y lo más, la más grande de las dos es la altura, ¿verdad? Y acá en este caso
es lo mismo, pero como un caso un reticulado, en este caso es cuadrado, ¿verdad? Tenemos distintos módulos de elasticidad, nos indican que acá tenemos un módulo de elasticidad de 2 exponente a la 7, ¿verdad? Esto se expresa así mismo en el Scilab, por eso es de que está escrito así, para que se pueda escribir así mismo en el Scilab, ¿verdad? Esto es 2 por 10 a la 7, ¿verdad? Este E a la 7. Lo mismo para este 2 por 10 a la 8. Entonces, vamos a cargar acá. ¿Cómo se cargan los datos? Siempre vamos a cargar dentro de matrices. Y vemos acá que hay distintas longitudes. Tenemos 9 barras y tenemos 9 datos acá. Las longitudes se cargan según lo siguiente. Vemos acá que la barra 1 tiene, por ejemplo, longitud 4, la barra 2 y la 3. Si esto está a la mitad, son 3 y 3 y esta es longitud 4, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que cargar los datos geométricos en ese mismo orden. Es decir, la primera componente es la barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, etc. ¿Verdad? Entonces esto sería 4, 3, 3, 4, ¿verdad? Que sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 es 4, 3, 3, 4, ¿verdad? Y las bases o los anchos, ¿verdad? Y las alturas también se tienen que cargar en ese mismo orden que se cargó la longitud. Porque si no, esta altura no corresponde a esta longitud, perdón, este ancho no corresponde a esta longitud y esta altura no corresponde a esta longitud. Y es muy diferente tener, por ejemplo, una barra de 3 metros de ancho de 30 por 50 que lo que es tener una barra de 5 metros de largo, ¿verdad? De 30 por 50. Entonces es muy importante mantener el orden en el que se están cargando estos datos que están acá. Acá lo que vamos a hacer es una pequeña operación, ya como esto está cargado dentro de vectores, ya que contienen cada componente, cada uno de los anchos y cada una de las alturas, ¿verdad? La AS ya va a ser una función de multiplicación, justamente, como son todos secciones rectangulares y cuadradas, ¿verdad? Entonces siempre es base por altura, ¿verdad? Entonces, esta operación simplemente, si estos datos que yo cargué, ¿verdad? De ancho y altura hubiesen sido escalares, este punto que está acá no hubiese sido necesario. Yo tranquilamente cargaba como B por H, ¿verdad? Pero como estos datos son matriciales, se tiene que colocar este punto antes del asterisco para indicar de que lo que yo quiero es que se multiplique la primera componente con la primera componente. Porque si yo tengo cargadas dos matrices y no le coloco este punto que está acá, él va a tratar de operar matricialmente, que no es lo mismo que operar componente por componente. ¿En qué sentido? De que obviamente que si yo quiero hacer una operación de multiplicación matricial, el orden de las matrices tiene que ser compatibles para realizarse esa operación. Y en este caso no lo son, a no ser que yo transponga una de las matrices, ¿verdad? Entonces, para evitar ese paso o ese error, porque muchas veces vamos a trabajar con, en este caso siempre va a corresponder, obviamente, a un ancho siempre le va a corresponder una altura, ¿verdad? Pero hay veces que hay operaciones que no ocurren de esa manera y que si lo que yo deseo es de que se multiplique componente 1 con componente 1 en cada una de las matrices, se tiene que colocar antes de la operación este punto que está acá. Entonces esto queda como el área de las secciones, ¿verdad? Luego tenemos la inercia que como son todas rectangulares es 1 sobre 12 por b por h al cubo, ¿verdad? Y para realizar la operación, fíjense de que el 1 sobre 12 ya no tiene este punto porque justamente al estar esto como un escalar implica de que este escalar se le va a multiplicar ya a cada una de las componentes resultantes de esta operación, que es justamente la operación de multiplicar la el ancho por, y acá tiene un punto otra vez. ¿Qué significa el punto antes del exponente? De que yo voy a necesitar elevar al cubo primero cada una de las alturas antes de multiplicarle a cada uno de los anchos, ¿verdad? Entonces, lo primero que va a hacer esto es elevar al cubo cada una de las alturas y cada una de esas alturas elevadas al cubo va a multiplicarse por cada uno de los anchos y esa multiplicación va a generar un nuevo vector que cada componente va a estar dividida entre dos, ¿verdad? Lo cual va a generar. Fíjense de que si la operación entre estos dos son vectores,
esta operación de área va a generar un vector también de áreas de este mismo orden, porque por eso no estoy haciendo una operación matricial para que no me cambie el orden. Y esto me va a generar un vector de inercias. Y los módulos de elasticidad yo los puedo cargar manualmente por el hecho de que acá tengo justamente los datos correspondientes a eso y no necesito calcularlo. Lo siguiente que se cargan, ¿verdad? Pues si se fijan hasta acá es la línea 14 del código. Tenemos la línea 15 donde se cargan ciertos parámetros auxiliares, ¿verdad? Y acá es donde hago otra vez alusión a la fórmula que les había mostrado de que acá, en este caso, esta es una integral que va a lo largo de la longitud, ¿verdad? Y en este caso está L por delta S. Porque para esta integral que está acá, la S ya corresponde a la longitud de la barra. En este caso no corresponde realmente a la longitud de la barra, sino que corresponde a una barra de longitud unitaria. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros por cada barra que tengamos en nuestro sistema estructural, vamos a generar una barra ficticia que tenga longitud unitaria, que va a estar subdividida una cantidad de veces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, NI viene a ser el primer parámetro auxiliar que vamos a utilizar, que en este caso es número de divisiones unitarias. Entonces, yo tengo una barra de longitud 1 que va a ser una barra ficticia. Esa barra, según este número que está acá, va a ser dividida en 5 divisiones, ¿verdad? O sea, va a tener 5 subdivisiones esa barra unitaria. ¿Y qué es lo que implica eso? De que cada longitud va a tener una longitud 1 sobre 5 y va a ir incrementando en 1 sobre 5. ¿Por qué? Porque la primera longitud va a tener 1 sobre 5 hasta llegar justamente a 5 sobre 5 que va a ser la longitud unitaria, ¿verdad? ¿Y de qué nos sirve eso? De que si yo tengo una barra que está subdividida en 5 veces en este caso, pero puede ser 100 veces también, las subdivisiones van a estar justamente entre más larga sea la barra, más subdivisiones yo voy a tener, entonces voy a poder por cada subdivisión obtener un resultado porque estoy haciendo una división de una barra. ¿En qué sentido? Esta longitud 4 que está acá, yo la estoy subdividiendo en 5 veces. Esta longitud 3 también en 5, esta 3 en 5, así sucesivamente. Y eso me va a dar la posibilidad de separar la barra de longitud 4 en 5 tramos en lugar de simplemente tener una barra de largo 4, ¿verdad? Porque yo voy a trabajar con matrices en mis esfuerzos internos. Entonces, si recuerdan el método de las secciones, ¿verdad? Cuando calculo los diagramas de momento fractor, yo hago un corte en una sección cualquiera y eso me da justamente una longitud X, ¿verdad? Entonces, el diagrama de momento flector que yo quite va a estar en función a una longitud variable X. Y yo no tengo ninguna forma de colocar esa longitud variable X en el Scilab, sino es justamente subdividiendo vectorialmente una longitud. Entonces yo para eso tengo que crear un vector S de longitud unitaria subdividido en 5 partes que va a estar multiplicado por L que me va a dar justamente esta longitud dividido NI veces, ¿verdad? Entonces eso con lo que respecta a esta S, ¿verdad? Este vector S que viene a cumplir la función de la X variable dentro de los cortes que hacemos para los diagramas de momento flector y esfuerzo normal, ¿verdad? Entonces todo lo que aparezca como X en los cortes para calcular justamente los diagramas de momento flector, eh, justamente van a ser reemplazados por este vector S en el Scilab. Acá tenemos un vector alfa, o en realidad es una variable alfa, ¿verdad? Que es arco tangente de 3/4, que es el ángulo formado por la horizontal y la barra 7, ¿verdad? Que vendría a ser esta horizontal y la barra 7. Entonces este ángulo que está acá sería alfa. Y las cargas del estado real, ¿verdad? P sub 0, que es la carga distribuida, y P, que es 50, 20 y 50, ¿verdad? 20 y 50. Acá tenemos todas las ecuaciones de equilibrio
y el ensamblaje de los estados tanto real como virtual, ¿verdad? En este caso, como les había explicado la clase pasada, acá está especificado en comentarios la sumatoria de momentos en cada uno de los nodos. Acá tengo la sumatoria de fuerza en Y, en X, acá especifica de dónde, ¿verdad? Sistema, sistema, sistema. Acá dice parte izquierda, nodo 6 nodo 6 nodo 6 nodo 7, ¿verdad? Entonces, el control de estas ecuaciones lo pueden hacer ustedes sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Esto que está acá corresponde ya, este 14 1 1 1 menos 7 3 todo esto está ya cargado dentro de, digamos, la matriz de coeficientes en este caso. Y estos que están acá en rojo ya forman parte del vector b. Lo que sí es un poco diferente es que este vector b yo lo cargué distinto de como lo cargué la clase pasada, porque en este caso tenemos varias componentes distintas de cero, ¿verdad? En el caso anterior teníamos creo que una nomás. Entonces acá digo 2.1. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es cargar todas las filas en una sola columna, porque tengo, recuerde que el vector b es de nx, que es el número de reacciones, y coentidad de columnas el número de hipótesis reales, ¿verdad? Entonces, como tengo una sola columna, voy a cargar directamente esto en una sola columna, ¿verdad? Entonces le digo 2 puntos para indicarle todas las filas en una sola columna. Y cargo 1750 negativo, 250 negativo. Y lo que es diferente de la clase pasada es de que si bien la clase pasada creo que era un solo componente, entonces cargué como un escalar. Cuando voy a cargar por columnas, que es diferente cargar por filas, como se ve acá, cargo con punto y coma. Acá se carga con filas porque lo que le está indicando es que cuando yo coloco una coma, el número que ponga después de la coma está en la siguiente columna. Pero en este caso, como tengo una sola columna, necesito que el número que estoy cargando, siguiente, ¿verdad?, esté en la siguiente fila, ¿verdad? Fíjense que este ya indica que es la fila 1 todas las columnas. Entonces necesito que cada número que esté cargando sea de la siguiente columna. En este caso son todas las filas y el número que estoy cargando siempre está en la misma columna. Entonces, el número siempre tiene que estar en la siguiente fila. Para saltar de fila se utiliza el punto y coma en lugar de la coma, ¿verdad? Y esa es, digamos, la única diferencia que hay con respecto a cómo se cargó la B o la B sub 0 en la clase pasada. Después ya, obviamente, teniendo la A, la B y la B sub 0, ya se pueden sacar las reacciones reales haciendo inversa de A por menos B y las reacciones virtuales X sub 0 por inversa de A por menos B sub 0, ¿verdad? Y acá tengo mis reacciones reales y mis reacciones virtuales que se despliegan en la consola, ¿verdad? Con el comando disp, ¿verdad?, que habíamos visto la clase pasada. Esta fórmula ya la vimos, ¿verdad? Y ahora lo que tenemos que ver es cómo cargar esta y esta, porque finalmente esta R, que es el desplazamiento que nos había solicitado el ejercicio, es lo que nos interesa, ¿verdad? Que es el desplazamiento vertical de el nodo 3, ¿verdad? Entonces, eh, para llegar a ese punto yo necesito cargar un vector que contenga la normal y el momento flector virtual, y la normal y el momento flector para el estado real, y las flexibilidades de estas barras, ¿verdad? Entonces, la primera parte es justamente la matriz de esfuerzos reales Q sub 0. Hasta acá esto está en la línea 42, ¿verdad? Entonces, pasando ya en la línea 43 se inicializa la matriz Q sub 0, que es la matriz donde se cargan los esfuerzos reales, ¿verdad? Los valores de los diagramas. ¿Y cómo hacemos eso? Lo primero es definir una matriz Q sub 0 y vamos a definirla como una matriz lista. Una matriz lista es diferente a una matriz convencional, porque lo que hace la matriz lista es crear una matriz que dentro de sus componentes pueda albergar nuevas matrices. Esa es la principal diferencia. Y acá vamos a ver el orden que tiene la matriz. Entonces, yo tengo acá, voy a abrir un ciclo for, voy a habilitar una variable barra que va a ir de 1, 2 puntos, nb. Esta operación dice que esta variable barra, que digamos inicializa el ciclo for,
va a ir desde 1 hasta la variable nb, que recordemos era el número de barras, que en este caso es 9. Quiere decir de que esto va a correr de 1 hasta 9. Entonces Q sub 0 barra, entonces la Q sub 0 va a ir de 1 hasta 9. Y va a habilitar esa lista también dentro de justamente cada una de esas componentes que están acá, ¿verdad? Que va a ir de 1 hasta el 9. La siguiente es abrir otro ciclo for que va a ir HIP, dice, o IP, en este caso que viene a hipótesis, que es de 1 hasta NH, que es el número de hipótesis reales, que en este caso es 1. Y decir que esto va a ser solamente 1. Y acá vamos a tener Q sub 0, que va a ir según barra e hipótesis. ¿Por qué? Porque yo necesito momentos inormales como barras tenga, y necesito momentos inormales como hipótesis de cargas tenga, ¿verdad? Entonces, acá, una vez que están abiertos ya estos dos ciclos for, ya puedo definir la matriz como ceros de NC, que no sé si mostré dentro acá, ¿verdad? Dentro de los datos de entrada, NC es una variable nueva también, que es el número de componentes, que se refiere a el número de esfuerzos que vamos a considerar. Como les había dicho, vamos a trabajar en el caso de pórticos solamente con el axial y la flexión, salvo que el ejercicio diga considerar solo flexión, ¿verdad? Entonces, por defecto, siempre axial y flexión, si el ejercicio indica solamente flexión, ¿verdad? Entonces, si ven acá, Q sub 0, esto que está acá es para una sola barra, ¿verdad? Entonces, si esto tuviera una sola barra, yo tendría así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque voy a tener una componente que es una NC1, ¿verdad? Que van a ser las normales, y la NC2, que es la siguiente fila, van a ser los momentos flectores. Y voy a tener NI más 1. ¿Y qué era NI? NI era el número de subdivisiones que yo le hice a la barra, ¿verdad? Entonces, por cada subdivisión que yo tenga, voy a tener un valor de momento flector y un valor de normal. Entonces, evidentemente que como el contador del Scilab empieza en 0, va a ir de 0 hasta ni más 1, porque justamente al hacer un cierto número de subdivisiones, voy a tener ni longitudes, ¿verdad? Entonces, eso sería si tengo una barra. Pero como les digo, esto es una matriz lista donde esto sería, digamos, la primera componente de la matriz lista. La siguiente fila vendría a ser para la barra 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense de que tengo dos for. Uno para indicar la barra en la que estoy y el otro de la hipótesis en la que estoy. Vamos a suponer que tengo dos hipótesis de carga. En este caso la vamos a subdividir en la carga distribuida y la carga vertical, puntual. Entonces, me voy en el ciclo for. El ciclo for va a iniciar con la barra 1. Va a habilitar esta fila, ¿verdad? Y va a definirla otra vez, esa fila, como una matriz lista para poder, digamos, albergar una matriz dentro de una fila. Lo siguiente que va a hacer es inicializar otro for que va a ir según hipótesis de carga. Entonces vamos a definirla, por ejemplo, la carga distribuida como hipótesis 1. Entonces voy a tener la primera submatriz, digamos, va a ser dFn y dmf del estado real solamente para la fuerza distribuida. La siguiente columna, ¿verdad? Sería la siguiente hipótesis, se va a hacer justamente solamente para la fuerza puntual vertical. ¿Qué va a hacer el for? Una vez cargado eso, va a volver, va a irse a la barra 2 y va a habilitar esto mismo para la barra 2. Entonces, digamos que va a tener esto para la barra 1. Va a haber otro igual acá para la barra 2. Otro igual para la barra 3 y sucesivamente, donde vamos a tener cada uno de los valores de normal y momento flector para cada una de estas subdivisiones que hicimos. Entonces recuerden que entre mayor el grado de subdivisiones, mayor es la precisión, ¿verdad? Pero obviamente que entre mayor el grado de subdivisiones, más grande es esta matriz Q sub 0, ¿verdad? Entonces vemos acá que tenemos este corte de la barra 1, ¿verdad? Entonces teníamos
la incógnita x1, la x2, la x4, y acá tenemos, digamos, el tramo triangular de esa carga distribuida que tiene pendiente 5, ¿verdad? Entonces, esto está ya calculado en función a esta carga distribuida que está acá, ¿verdad? Que tiene cateto 20 y en este caso 4, ¿verdad? Entonces, tenemos una pendiente de 5x, ¿verdad? Como una carga triangular que evidentemente tiene actuando su resultante en su baricentro, ¿verdad? Entonces, la normal en este caso simplemente queda como la normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos x2 y no tengo ningún tipo de carga que tenga esta misma dirección, ¿verdad? Entonces, para el estado de cargas reales es más cero y para el estado de cargas virtuales también es más cero, ¿verdad? Porque recuerden que nuestro estado de cargas virtual es una fuerza vertical unitaria en el nodo 3 más justamente x4 por coseno de este ángulo que está acá, que es alfa, ¿verdad? Fíjense de que acá la ecuación ya está, digamos, en el otro miembro, no es que hace una ecuación de equilibrio de normales, sino que directamente lo que tenga mismo sentido de la normal ya está como con signo negativo, ¿verdad? Acá en este caso tengo la ecuación de momento flector, ¿verdad? Y evidentemente voy a tener el momento flector que me produce la x1 y la componente vertical de esta x4 que va a ser por el seno de ese ángulo alfa. Todo con brazo de palanca x porque estoy haciendo momento flector en esta sección de corte, ¿verdad? Más evidentemente el momento flector que me produzca esta carga triangular, ¿verdad? También con brazo de palanca, en este caso va a ser justamente la posición del baricentro, ¿verdad? Entonces, x1x menos, este caso es así, ¿verdad? Por eso queda en sentido contrario a este, por eso este queda como positivo. La x4 tiene el mismo sentido momento que este, entonces queda como negativo. Seno alfa, ¿verdad? Para indicar su componente vertical por brazo de palanca x, ¿verdad? Y luego tenemos justamente ya el momento flector de esta carga triangular que ya está completamente hecha la operación, ¿verdad? Donde queda 5 sextos sobre x al cubo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que estas barras 1 y 4 dice, ¿verdad? Que son eh, la 1 y la 4 son simétricas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actúan exactamente las mismas cargas acá. Tenemos esta componente, esta también y esta también. Entonces queda completamente igual en ese sentido, ¿verdad? Entonces dice que las barras 1 y 4 son simétricas, por ende puede usarse el mismo esquema, se refiere a este, intercambiando x1 con x3, ¿verdad? Que vendría a ser la componente vertical, x1 con x3. Y también se puede reemplazar lo que sería el x4 con el x7, que es su simétrico de esa barra de dos fuerzas del otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos esta primera ecuación, o estas dos ecuaciones en realidad. Lo siguiente es, digamos, los esfuerzos reales en esta sección que está acá, que corresponde ya a lo que sería la barra 2, ¿verdad? Y las barras 2 y 3 también son simétricas, por ende también se puede usar el mismo esquema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar un corte, ¿verdad? Que vaya más o menos por acá, acá pasando esta rótula y que tenga en cuenta ya simplemente la x6 como una fuerza, ¿verdad? Y que para justamente hacer un corte por secciones, ¿verdad? Entonces hacemos ese corte y en esta sección acá ya simplemente me interesa la x6, ¿verdad? Porque estoy estableciendo el equilibrio en esta zona que está acá. Entonces, hasta acá yo ya tengo que esto es una longitud conocida y como el corte en realidad se está haciendo un poco pasado de esta rótula, esto sería x, ¿verdad? Entonces tengo x2 para la normal negativo, ¿verdad? Menos x6, ¿verdad? Más cero, porque en ambos casos no tengo ninguna fuerza horizontal tanto para el estado virtual como el estado real de cargas, ¿verdad?
Y luego tengo justamente el diagrama de momento flector, ¿verdad? Haciendo sumatoria de momentos acá, esta x1 produce un momento flector con brazo de palanca x más 4, ¿verdad? Que sería esto que está acá, menos 3 x3, ¿verdad? Que en realidad esto debería haber sido x6, ¿verdad? Para indicar este, ¿verdad? Esto sería un error. Menos justamente el momento flector que me está produciendo la carga distribuida en esta sección que está acá, más la carga distribuida de esta sección que está acá. Es decir, esto es ya de la parte triangular, ¿verdad? Pero que justamente ya tiene un valor conocido porque esta longitud ya está definida una vez que yo llegué a este extremo. Y la parte que es variable, sí, ya es la parte completamente rectangular, ¿verdad? Que sería 20 por x cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y hasta acá, como la fuerza virtual unitaria está aplicada en el nodo 3, que es el final de la barra 2, todavía no tengo ningún efecto por esa fuerza unitaria, ¿verdad? Entonces tampoco me produce momento en esa sección, entonces más cero, ¿verdad? Y este esquema es completamente simétrico, entonces yo lo puedo utilizar también para la barra 3, que vendría a ser la barra que está del lado derecho de esa rótula intermedia, digamos, ¿verdad? Es decir, hacer el corte de esta manera. Y lo siguiente es justamente los reticulados, pero los reticulados son completamente barras de dos fuerzas, entonces no tienen momento flector, todos sus diagramas de momento flector son ceros y el único diagrama que interesa para esas barras son sus diagramas de normal que van a ser, digamos, iguales a cada una de las reacciones que están establecidas ahí. La normal de la barra 7 va a ser la x4, la normal de la barra 5 va a ser la x5, la normal de la barra 9 va a ser x6 y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso es que está indicado acá en esta manera que dice las barras 9 al 9, barras dos fuerzas consideradas todas atracción, dice, ¿verdad? Es decir, en la suposición de la dirección de esas fuerzas, todas se supusieron atracción. Si alguna sale negativa, evidentemente quiere decir de que la suposición fue incorrecta y que en realidad la barra está a compresión, ¿verdad? Entonces solamente es necesario cargar la parte de diagrama de fuerza normal, no así en las componentes matriciales de diagrama de momento flector. ¿Y cómo se ve eso, verdad? Porque recordemos de que Q sub 0 se definió como una matriz de ceros primeramente, ¿verdad? Es decir, todas estas componentes son ceros hasta que yo cargue cada una de estas ecuaciones que están acá, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se carga eso. Y vamos a ver para dos casos nomás. Porque si no, no vamos a terminar el ejercicio, ¿verdad? Porque tenemos que ver también el estado virtual, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que quiero ver la barra 1, que serían estas subecuaciones, ¿verdad? Menos x2 menos x4 coseno alfa. Eso sería el efecto que producen, o digamos, la adición de normal que producen solamente las reacciones. Esto es lo que, digamos, añade en la normal la fuerza real si existiera valor, y esto es lo que añade el estado virtual, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, superposición de efectos. Hay que cargar justamente cada una de estas matrices. ¿Y cómo se hace eso? Lo primero es cargar Q sub 0, ¿verdad? Entonces yo tengo acá Q sub 0. Fíjense que en realidad esto está mal ordenado, ¿verdad? Porque dice ya la línea 69. En realidad, cuando se cargan la Q sub 0 y la B, siempre se carga esta parte primero. ¿Y qué se carga primero? Solamente el efecto que tienen las reacciones, ¿verdad? Entonces, abre un ciclo for, ¿verdad? Que va por cada una de las hipótesis. ¿Por qué? Porque van a haber distintas reacciones según hipótesis de carga, ¿verdad? En este caso todo es 1, entonces da igual. Entonces, recuerden que Q sub 0 tiene tres partes. La primera que indica la barra, ¿verdad? La segunda que indica la hipótesis y la tercera que es este orden que indica NC, ¿verdad? Que indica si estoy cargando la normal o la flexión,
Y esta, ¿en qué subdivisión la estoy haciendo? Entonces, si vemos acá, voy a cargar la barra 1, como les había dicho. Entonces, comentario, diagrama de fuerza normal. Entonces, Q sub 0, primero es barra 1. Y hipótesis que está dentro del for. Como una variable, entonces no puedo ponerle ningún valor. Y lo siguiente era NC y NI más 1. NC1 para indicarle que voy a cargar la normal. Y esto porque le voy a indicar que voy a cargar todas las normales, ¿verdad? Y habíamos visto que la barra 1, su normal, era menos x2 menos x4 coseno alfa, ¿verdad? Entonces voy a tener menos x y entre paréntesis voy a colocar 2 para indicar que es la x2, coma, hipótesis. ¿Por qué? Porque tiene que estar según la hipótesis que le corresponde en el ciclo for. Menos x4 coseno alfa. Entonces menos x4, esto se mantiene, por coseno alfa. ¿Está bien? Y lo siguiente, ¿verdad? Acá voy cargando la fila, o sea, la barra 2, la barra 3, la barra 4, etcétera, ¿verdad? Las normales. Por eso todos estos números que están acá son 1, para indicar la componente 1 o el esfuerzo normal. Si quiero cargar la componente 2 o el momento flector, tengo que colocar lo mismo, pero en lugar de poner 1, coloco 2. En este caso sabemos de que las barras 5 al 9 son toda barra de 2 fuerzas, entonces no se tienen que cargar nada dentro de diagrama momento flector, ¿verdad? Porque hasta ahora nuestra barra Q sub 0 ya estaba definida como una barra de 0. Quiere decir de que las barras 5 al 9 ya son completamente ceros en su momento flector. Lo único que se tiene que cargar son las reacciones de normal, ¿verdad? Que están todas cargadas acá. El 5 a la 9 como cada una de esas reacciones, ¿verdad? Lo siguiente es el momento flector de esta barra 1, ¿verdad? Que es la que estábamos cargando. Esta barra 1 tenía, por efecto de las reacciones, tenía x1x menos x4 seno alfa por x, ¿verdad? Y eso, recuerden que habíamos dicho de que todo lo que sea x variable se iba a intercambiar con el vector auxiliar s, que era el que estaba subdividido en este caso en 5 partes. Pero para que ese vector s tenga la longitud de la barra, tiene que estar multiplicado por L, ¿verdad? Entonces todo lo que sea X vamos a simplificarlo y vamos a modificarlo por S por L, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser X1 por S por L, y como estamos en la barra 1 tiene que ser L paréntesis 1 para indicarle que sea la primera componente de esta, que es la 4. Por eso toda esta parte tiene que estar bien ordenada, ¿verdad? Entonces tenemos x1 s por L1 menos x4 seno alfa por s por L1, ¿verdad? Que es lo que tenemos acá. Indico que voy a cargar la segunda componente en la barra 1, es decir, momento flector, y digo x1 por s por L1 menos x4 por seno de alfa por s por L1, ¿verdad? Y hasta acá todavía no cargué este efecto que es el de la barra, perdón, el de la carga distribuida, porque en esta parte que tiene el ciclo for que va de la línea 51 a la 68 solamente se carga el efecto de las reacciones reales, no así de las cargas externas. 68. Desde la 69 a la 75 en este caso recién se cargan los efectos de las cargas externas, que se puede hacer justamente porque estamos haciendo superposición de efectos, ¿verdad? Entonces hasta acá es solamente el diagrama que producirían las reacciones. Si le sumo lo que producen las cargas reales, voy a tener el diagrama completo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En este caso todas las normales tienen más 0 en rojo. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna carga horizontal, ¿verdad? Externa. Entonces siempre lo único que tengo que cargar como efecto externo dentro de la Q sub 0 es el efecto de momento flector que me está produciendo esta carga distribuida y esa carga vertical, ¿verdad? Entonces voy a ver, la barra que estaba cargando era la 1, ¿verdad? Que tiene acá dentro de su momento flector un menos 5 sextos x al cubo, ¿verdad?
Entonces, lo primero es, como acá ya salí del ciclo for, porque el ciclo for va hasta el 68, entonces estoy yendo al 69, ya no voy a cargar nada en el diagrama de normal por lo que recién explicamos, solamente voy a cargar el momento flector. Me voy a la Q sub 0, le indico que es la barra 1, le tengo que indicar que es la hipótesis ya porque cada carga va a estar definida dentro de una hipótesis, ¿verdad? Entonces yo ya sé qué hipótesis exactamente tengo que cargar. La segunda es, como estoy en momento flector, esto sí tiene que estar como 2, ¿verdad? Y esto es todas las filas, ¿verdad? Acá copio exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque cuando yo coloco esto y después dentro de un es igual coloco eso mismo, le estoy diciendo a este mismo valor que vos ya tenías, agregarle esto, ¿verdad? Que sería justamente lo que yo le quiero agregar, que es el menos 5 6, menos 5 sextos, perdón, x al cubo, ¿verdad? Entonces coloco 5 sextos entre paréntesis por S por L1, ¿verdad? Para indicar la barra 1. Y acá de vuelta, como esto, tanto este como este, ¿verdad? En realidad este ya es un escalar porque ya es L1, entonces sacando ya simplemente la longitud de la barra 1. Este vector S sigue siendo un vector, ¿verdad? Subdividido en n y veces. Entonces sí tiene varias componentes, ¿verdad? Entonces a cada componente que está siendo multiplicada por esta longitud, yo quiero que se eleve al cubo. Por eso se coloca de vuelta este punto antes del exponente, ¿verdad? Entonces, así es como se carga los efectos, digamos, reales. Primero se carga todo lo que son las reacciones, se sale de ese ciclo for y ahí recién se carga componente por componente lo que sería el efecto de las cargas reales, ¿verdad? Esto es idéntico a esto con la diferencia que es en la barra 2, la 3 y la 4, ¿verdad? Y si se fijan, la barra 1 dijimos que era simétrica con la 4, por eso tiene lo mismo acá con la diferencia de la longitud y la barra, evidentemente. Y la 2 y la 3 también son iguales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son simétricas. Lo siguiente es justamente el valor o el cargado, ¿verdad? De la matriz B que habíamos dicho que es lo mismo que la Q sub 0, pero en vez de cargar las normales y los momentos reales, carga las normales y los momentos virtuales, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros en realidad, según vimos acá, nuestra carga puntual unitaria de nuestro estado virtual no produce ningún efecto tanto en la normal como como en el momento flector en ninguno de los diagramas que establecimos, ¿verdad? Entonces, la carga externa como tal no me produce ningún diagrama, pero siempre me producen las reacciones, ¿verdad? Porque la estructura es la misma, los cortes que hago son los mismos, pero esto en vez de ser x es x sub 0, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea para, digamos, yo tener n virtual, en vez de poner x2 voy a colocar x sub 0,2, ¿verdad? Entonces voy a cargar la b, solamente esta parte, ¿verdad? Y ya no voy a hacer la superposición de efectos. En el caso de que yo hubiese tenido, por ejemplo, no sé, algún efecto más 1 acá, supongan, ¿verdad? Esto sería la barra 2, ¿verdad? Más 1 en esta normal, supongan, ¿verdad? Entonces, yo tendría que crear una superposición de efectos debajo de este ciclo for y cargar en vez de Q sub 0, ¿verdad? Pondría B, ¿verdad? Porque estoy en la matriz B. Pondría 2 para indicar la barra 2. Pondría 1, que es la hipótesis virtual 1, ¿verdad? Y colocaría 1 en ese caso en vez de 2 porque voy a cargar, habíamos dicho, supuestamente en la normal más 1, ¿verdad? Entonces pondría 1 acá, copiaría lo mismo, ¿verdad? Para indicarle que en ese valor de B para la barra 2, ¿verdad? Le sume un más 1, ¿verdad? Pero en este caso no se da porque justamente no tenemos ningún efecto virtual externo salvo las reacciones, ¿verdad? Entonces, acá si se fijan que esto está definido exactamente igual que la matriz Q sub 0, ¿verdad? Con la única diferencia que esto en vez de ser la hipótesis, en vez de ir de 1 a NH, va de 1 a NH sub 0, ¿verdad? Que es el número de hipótesis virtuales que yo había definido al comienzo. Y lo siguiente es justamente
La matriz de flexibilidad que habíamos visto, ¿verdad? Que es una matriz completamente diagonal, porque solamente tiene uno sobre EA y uno sobre EI, ¿verdad? Porque esta fila tiene que multiplicarse con la primera fila de las normales virtuales y las normales reales. Entonces siempre la primera va a ser 1 sobre EA y la segunda va a ser 1 sobre EI porque es la que tiene que estar multiplicándose con eh, los momentos virtuales y los momentos reales, ¿verdad? Entonces, eso por ese lado. Esta es una matriz que generalmente está ya completamente definida en el esqueleto, entonces por lo general no, ni hace falta que sepan de memoria, ¿verdad? Lo único que tienen que saber es que esta matriz de flexibilidad D también es una matriz lista, es decir, también va a tener tantas componentes como barras tengas, porque justamente cada barra puede tener una sección diferente, entonces esta matriz diagonal existe para cada barra. ¿Verdad? Porque esta EA puede ser y esta EI puede ser diferente para cada barra que se tenga. Y después tener la matriz Q sub 0, que es la matriz que habíamos dicho que es por temperatura y error de montaje, que no vamos a ver hoy, entonces esto realmente no es necesario prestarle mucha atención hoy. Después tenemos lo que es la integral, ¿verdad? La integral final para calcular ya el desplazamiento. Entonces, esta integral que está acá, que es la que habíamos mostrado de la deducción de fórmula, ignorando el efecto de la temperatura y el error de montaje, queda así, ¿verdad? Entonces, eso queda acá, ¿verdad? ¿Y qué significa esto dentro del Scilab? R sub 0 va a ser esta R que está acá, que es el desplazamiento que se quiere calcular. Este desplazamiento va a ser de NH sub 0 por NH. ¿Qué significa eso? Que va a ser NH sub 0 es el número de hipótesis virtuales. ¿Por qué el número de hipótesis virtuales? Porque cada hipótesis virtual me calcula un desplazamiento. Entonces, si yo quiero calcular, suponga, tres desplazamientos diferentes en tres nodos diferentes, yo voy a tener tres hipótesis virtuales, entonces voy a tener tres filas para indicar cada uno de esos desplazamientos. Y las hipótesis de carga, ¿por qué? Porque cada carga real que exista me va a producir un desplazamiento, salvo que yo meta todas las cargas reales dentro de una sola hipótesis de carga, ¿verdad? Entonces, cada desplazamiento se va a producir por una hipótesis de carga real, ¿verdad? Entonces va a ser un ciclo for que va a ir, la fila, ¿verdad? Como se ve acá, van a ir del primer desplazamiento hasta el último desplazamiento que yo quería calcular. El siguiente for va a ir de cada una de las columnas, que va a ir del primer estado de carga real al último estado de carga real. ¿Qué significa este? Es para irse barra por barra. ¿Por qué? Porque tanto B como D como Q está cargado como una matriz lista que solamente es una matriz para cada barra. Entonces yo tengo que primero integrar el resultado de integrar el estado virtual y real de la barra 1 más la integral que se produce del estado virtual y real de la barra 2 más, y en este caso el ejercicio, ¿verdad? Que sería el estado virtual y real de la barra 9 porque tengo 9 barras. La suma de todas esas integrales es justamente lo que sería mi desplazamiento final, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Además de sumar barra, por cada barra yo estoy sumando dos combinaciones. Porque en la barra 1 estoy sumando la combinación de las normales y estoy sumando las combinaciones de los momentos. Por eso es que existe un último ciclo for que va de las componentes, que habíamos dicho indica la axial y la flexión, ¿verdad? Entonces pongo i, ¿verdad? Que vendría a ser una variable que defino como integral. Tengo una función int spleen, ¿verdad? Que significa, es una función para integrar, donde abro un paréntesis y la primera es la variable de integración, que en este caso viene a ser nuestro vector s, ¿verdad? Que es el vector unitario. Entonces, como estoy integrando un vector unitario, la multiplicación, o sea, lo que va después de esta coma es ya la función que quiero integrar, que es esto, ¿verdad? Entonces, V, ¿verdad? Que es el estado virtual, por D, ¿verdad? Que sería la matriz de flexibilidad, por Q sub 0, que vendría a ser la matriz de estados reales, ¿verdad?
Esta fórmula está completamente dentro del esqueleto, ¿verdad? Entonces esto no hace falta que ustedes lo sepan de memoria. Pero justamente como estoy integrando respecto a la variable unitaria, esta función tiene que estar multiplicada por la longitud de la barra correspondiente. Porque como ven, cada uno de los ciclos for indica primero el desplazamiento, en qué hipótesis de carga, para qué barra y para qué componente. Y cuando se terminan de hacer todas esas sumas, recién es que se mete dentro de el vector R sub 0, que en principio no es un vector 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos acá que R sub 0, ¿verdad? Que es un vector 0, primero que nada es más I, ¿verdad? Es decir, voy a sumar primero la normal y la flexión de la barra 1. Después voy a sumar eso al vector R sub 0. Voy a volver, voy a preguntar en qué hipótesis estoy, voy a cambiar de hipótesis de carga, me voy a ir a la siguiente barra y voy a ir componente por componente. Voy a sumar la normal y la flexión en los dos estados de carga para la barra 2, después de la barra 3, etc. Y cada uno de esas i se va a ir cargando dentro de este vector R sub 0. Hasta que finalmente voy a tener, cuando salga de este ciclo for, voy a tener ya completamente todas las sumas de todas las integrales de todas las combinaciones de carga que se tengan en todas las barras de la estructura, ¿verdad? Entonces, al final lo único que me pide es determinar el desplazamiento. Entonces yo le doy display, ¿verdad? DISP, la función, paréntesis, le doy el título, el desplazamiento vertical del nodo 3 es, ¿verdad? Y le imprimo la variable que me da el resultado que me está solicitando, que en este caso es el desplazamiento R sub 0, ¿verdad? Y esto es lo que sale en la consola, ¿verdad? El desplazamiento vertical del nodo 3 es 0.018 en este caso. Entonces, eso sería básicamente la clase de hoy, ¿verdad? Que es cómo trabajar todas esas ecuaciones energéticas o de estado virtual matricialmente en el Scilab, ¿verdad? Es un poco amplio para, para meter todo una vez, pero justamente por esa razón es que es demasiado importante que vean el video de introducción correspondiente a esta parte, ¿verdad? Y por último, lo que me gustaría, digamos, añadir es un reconocimiento y un agradecimiento al auxiliar de hace 2 años atrás más o menos, el ingeniero Max Caballero, ¿verdad? Que es el que preparó este material realmente en su momento, que ahora sirve como base para este ejercicio, ¿verdad? Entonces, eso sería todo lo que corresponde a la clase de hoy. Voy a detener la grabación.